Presta mucha atención. Buscador de la prosperidad verdadera. Existen 5 preguntas aparentemente inocentes que cuando las respondes sin discernimiento espiritual, abren puertas invisibles por donde se escapa tu abundancia, se bloquea tu prosperidad y se drena literalmente tu vida financiera. Así de directo, así de devastador. Los padres de la Iglesia, esos gigantes espirituales que vivieron entre los siglos segundo y octavo, los hombres santos que construyeron monasterios prósperos en medio de desiertos áridos, que administraron recursos con sabiduría sobrenatural durante épocas de persecución y pobreza extrema, descubrieron algo que el 90% de los cristianos modernos ignora completamente. Existe una conexión directa y verificable entre las palabras que pronuncias sobre tu situación financiera y la realidad material que manifiestas. Y lo más impactante, lo más peligroso, es que ciertas preguntas funcionan como llaves maestras que abren las compuertas por donde se drena tu bendición económica sin que te des cuenta hasta que es demasiado tarde. San Juan Cassiano lo documentó en el año 425 en sus conferencias sobre la vida monástica. San Benito de Nurcia lo codificó en su regla del año 530. San Juan Clímaco lo enseñó en su escala del paraíso escrita en el año 600. Todos ellos, en diferentes épocas pero con la misma sabiduría del espíritu, identificaron preguntas específicas que los monjes tenían absolutamente prohibido responder porque drenaban la prosperidad de los monasterios enteros. Dime, viajero espiritual, ¿cuántas veces has respondido preguntas sobre tu dinero, tus ingresos, tus posesiones, tus planes financieros, sin comprender que estabas entregando información que abría brechas espirituales por donde entraban fuerzas de escasez, envidia y bloqueo económico? Porque según las enseñanzas profundas de la tradición patrística monástica, registradas en miles de reglas, conferencias y tratados conservados durante más de 1500 años, existen preguntas que no debes responder jamás. No por orgullo o secretismo, sino por protección espiritual de tu sustento. Preguntas que parecen conversación casual, pero que en realidad son sondeos espirituales, que mapean tus vulnerabilidades financieras y las exponen a fuerzas invisibles que operan para drenar tu prosperidad. Más del 85% de las personas responde estas preguntas automáticamente, sin discernimiento, sin conciencia del daño espiritual que están causando a su propia vida económica. Revelan cifras exactas, comparten planes futuros, exponen sus vulnerabilidades, entregan información sensible, y después se preguntan por qué sus proyectos no prosperan. ¿Por qué surgen gastos imprevistos constantemente? ¿Por qué las oportunidades que parecían seguras se desvanecen misteriosamente? Los padres monásticos tenían la respuesta clara. Estás respondiendo las preguntas prohibidas. Estás abriendo las puertas por donde se escapa tu bendición. Mi nombre es Padre Bernardo Campos y he dedicado 26 años al estudio intensivo de la espiritualidad monástica oriental y occidental, especialmente de los padres del desierto egipcio y los grandes legisladores monásticos como San Basilio, San Benito y San Juan Cassiano. He vivido temporadas en monasterios benedictinos en España, en comunidades coptas en Egipto, en sketes ortodoxos, en el Monte Athos de Grecia. He estudiado las reglas monásticas en sus idiomas originales, griego, latín, siríaco y copto. Y lo que he descubierto, querido hermano en Cristo, es que las enseñanzas de estos padres sobre la administración espiritual del dinero
No son teorías abstractas, sino prácticas probadas por comunidades que lograron prosperidad sostenible durante siglos mientras mantenían pobreza voluntaria individual. La paradoja monástica, comunidades prósperas, compuestas de individuos pobres, se basaba precisamente en este principio de guardar silencio estratégico sobre las finanzas. Hoy voy a revelarte cuáles son esas 5 preguntas prohibidas que los padres monásticos enseñaban a nunca responder si deseabas proteger tu vida financiera. Te mostraré por qué cada pregunta es peligrosa espiritualmente, qué puerta invisible abre cuando la respondes, cómo reconocer cuando alguien te está haciendo estas preguntas con intención de drenar tu prosperidad. Te contaré historias documentadas de monasterios antiguos que quebraron por revelar información financiera y de comunidades modernas que recuperaron su prosperidad al implementar el silencio estratégico enseñado por los padres. Pero más importante aún, te entregaré las respuestas sabias que los santos monásticos usaban para evadir estas preguntas sin ofender, protegiendo su bendición mientras mantenían la caridad cristiana. Antes de comenzar, deja en los comentarios una declaración de protección financiera, una frase que selle espiritualmente tu vida económica. Puedes escribir: protejo mi vida financiera con el silencio sabio que los padres monásticos enseñaron y cierro toda puerta de drenaje espiritual. O si lo sientes más profundo, escribe: Padre Celestial, enséñame a guardar silencio estratégico sobre mi sustento y a proteger la prosperidad que me concedes. Al hacerlo, no solo declaras tu intención ante el Altísimo, sino que activas tu discernimiento espiritual y te unes a la protección de todos los que compartimos este espacio de sabiduría patrística monástica. Dale me gusta a este contenido como un acto consciente de blindaje financiero, una señal de que eliges proteger tu prosperidad con sabiduría ancestral. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir recibiendo las enseñanzas monásticas que pueden transformar tu relación con el dinero según el Espíritu Santo. Y comparte este contenido con alguien que ames, especialmente con aquellos que están luchando financieramente, porque cuando ayudas a otro a cerrar las puertas de drenaje, también estás fortaleciendo tu propio blindaje espiritual. Como enseñaba San Benito de Nurcia en su regla capítulo 33, todos los bienes del monasterio deben considerarse como vasos sagrados del altar, y nada debe tratarse con negligencia, especialmente la información sobre ellos. Ahora sí, guardián de tu prosperidad divina, ha llegado el momento de revelar cuáles son esas 5 preguntas prohibidas que los padres monásticos identificaron como puertas de drenaje financiero. La primera pregunta prohibida es: ¿cuánto ganas exactamente? Escucha con atención total, porque lo que voy a revelarte puede cerrar la puerta más grande por donde se escapa tu prosperidad. La primera pregunta que jamás debes responder con precisión, según la sabiduría monástica patrística, es: ¿cuánto ganas exactamente? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuál es tu salario específico? ¿Cuánto cuesta tu casa? ¿Cuánto valen tus posesiones? San Juan Casiano, nacido en el año 360 en la región de Escitia, que vivió años en los monasterios del desierto egipcio antes de fundar comunidades en Marsella, Francia, dedicó su conferencia 24 escrita alrededor del año 425 a explicar por qué los monjes tenían absolutamente prohibido revelar cifras exactas sobre las finanzas del monasterio o sus recursos personales antes de entrar a la vida religiosa. El santo lo explica con claridad penetrante que debería sacudir a todo cristiano. Cuando revelas la cifra exacta de tu sustento a alguien que no tiene autoridad espiritual sobre ti, estás haciendo 3 cosas simultáneamente destructivas para tu vida financiera. Primero, estás dando información que puede ser usada para medir, comparar y envidiar. La envidia,
dice San Juan Cassiano, es como un ácido espiritual que corroe la prosperidad de quien es envidiado sin que éste se dé cuenta. Segundo, estás creando una expectativa fija en la mente del otro sobre tu capacidad económica, lo cual genera presiones invisibles, peticiones veladas y demandas sutiles que drenan tus recursos. Y tercero, estás exponiendo tu vulnerabilidad financiera, porque quien sabe exactamente cuánto tienes, también sabe exactamente cuánto no tienes, y esa información puede ser usada contra ti en el plano espiritual por fuerzas que buscan tu empobrecimiento. Imagina la escena. Estás en el desierto de Escet en Egipto en el año 400. 25 monjes viven en celdas separadas alrededor de una iglesia central. Un monje joven llamado Pacomio recibe la visita de un comerciante de Alejandría que viene a hacer una donación al monasterio. El comerciante, haciendo conversación casual, pregunta a Pacomio: «Hermano, ¿cuántos monjes viven aquí y cuánto necesitan cada mes para sostenerse, para saber si mi donación será suficiente?» Pacomio, sin malicia, responde con precisión: «Somos 25 hermanos. Cada uno consume aproximadamente medio denario diario en pan y agua. Necesitamos además aceite para las lámparas, papiro para copiar manuscritos, herramientas para el trabajo. En total, nuestros gastos mensuales son alrededor de 400 denarios. El comerciante asiente, hace su donación de 100 denarios y se va aparentemente satisfecho. Pero algo extraño comienza a suceder en las semanas siguientes. Las donaciones que normalmente llegaban al monasterio disminuyen drásticamente. Los benefactores habituales dejan de enviar provisiones. Surgen gastos imprevistos, una plaga de ratones arruina parte del grano almacenado, varias herramientas se rompen simultáneamente, 2 monjes se enferman y necesitan medicinas costosas. El abad del monasterio, el anciano sabio llamado Macario, convoca a Pacomio. «Hermano, ¿revelaste a alguien recientemente información específica sobre nuestras finanzas?» Pacomio recuerda la conversación con el comerciante y la relata inocentemente. El abad Macario suspira profundamente. «Hijo mío, acabas de abrir una puerta espiritual de drenaje. Cuando revelas cifras exactas a quienes no tienen autoridad espiritual sobre esta comunidad, expones nuestra vulnerabilidad. Ahora fuerzas invisibles de escasez saben exactamente dónde atacar». San Juan Cassiano registra que el abad Macario prescribió un ayuno comunitario de 3 días, con oración intensiva, para cerrar la brecha espiritual que se había abierto, y enseñó a toda la comunidad la respuesta sabia que debían usar cuando alguien preguntara sobre sus finanzas. Si te preguntan cuánto necesitas o cuánto tienes, responde siempre: «El Señor provee lo necesario día a día, y confiamos en su providencia». Si insisten pidiendo cifras, di: «No tengo libertad para revelar esos detalles», pero cualquier ayuda que ofrezcas será recibida con gratitud y usada sabiamente. Esta respuesta, dice San Juan Cassiano, protege la bendición sin ser grosera, mantiene el misterio sin mentir, preserva la humildad sin exponer vulnerabilidad. Déjame contarte una historia moderna que ilustra perfectamente este principio. Hace 4 años conocí a un empresario cristiano llamado Fernando Jiménez en Sevilla, España. Fernando tenía 47 años, era dueño de una empresa mediana de importación que había construido con esfuerzo durante 20 años. Su negocio era próspero, generaba buenos ingresos, empleaba a 30 personas. Pero Fernando tenía un problema serio. No sabía guardar silencio sobre sus finanzas. En reuniones sociales, cuando alguien preguntaba cómo iba su negocio, Fernando respondía con detalles precisos. «Este año facturamos 800.000 euros. Mis ganancias netas son alrededor de 200.000.
Acabo de comprar un auto nuevo que costó 60.000. Mi casa vale aproximadamente $500,000. Lo hacía sin presunción, simplemente siendo transparente como creía que debía ser un cristiano. Pero comenzó a notar un patrón extraño. Cada vez que revelaba estas cifras, en las semanas siguientes surgían problemas financieros. Clientes que debían pagar se retrasaban misteriosamente. Proveedores aumentaban precios sin aviso. Surgían gastos inesperados. Empleados pedían aumentos salariales, argumentando que si la empresa ganaba tanto, ellos merecían más. Amigos y familiares comenzaban a hacer peticiones de préstamos o inversiones. Era como si revelar las cifras activara fuerzas invisibles que venían a drenar exactamente lo que había revelado. Cuando Fernando vino a buscar consejo espiritual, me describió su frustración. Padre Bernardo, siento que mientras más gano, más se me va. Es como si tuviera un balde agujereado. Trabajo duro, Dios bendice mi esfuerzo, pero el dinero se escapa por todos lados. Le pregunté directamente, Fernando, ¿hablas libremente sobre cuánto ganas con cualquiera que te pregunte? Él respondió con cierta sorpresa, sí, padre. Creo que los cristianos debemos ser transparentes, no ocultar nuestras bendiciones. ¿Acaso no dice la Escritura que no pongamos la lámpara debajo del celemín? Le expliqué entonces las enseñanzas de San Juan Casiano sobre el silencio estratégico financiero. Fernando, hay una diferencia enorme entre ocultar tus bendiciones por vergüenza o falsa humildad y proteger información sensible que puede ser usada para drenarte espiritualmente. La lámpara que menciona Jesús es tu testimonio de fe, no el estado detallado de tu cuenta bancaria. Los padres monásticos entendían que revelar cifras exactas crea varios problemas espirituales simultáneos. Activa la envidia de quienes ganan menos. Genera expectativas y presiones de quienes quieren parte de tus recursos. Expone tus vulnerabilidades a fuerzas espirituales de escasez que atacan precisamente donde saben que tienes. Y lo más sutil, crea una vibración de apego y preocupación por el dinero que bloquea el flujo de nuevas bendiciones. Le enseñé a Fernando la práctica monástica del silencio financiero estratégico. Durante 3 meses debía responder a cualquier pregunta sobre sus ingresos o posesiones con frases como «Dios provee lo suficiente y estoy agradecido» o «Prefiero no discutir cifras específicas, pero te agradezco tu interés». Si familiares o amigos insistían, debía decir con amabilidad firme «He decidido mantener privada esa información como práctica espiritual de desapego». Fernando aceptó el desafío, aunque le parecía extraño al principio. Me confesó que las primeras veces que evadió responder las preguntas sobre su dinero, se sintió incómodo, casi grosero, pero algo extraordinario comenzó a suceder gradualmente. Los problemas financieros misteriosos disminuyeron notablemente, los clientes pagaban a tiempo, los gastos imprevistos casi desaparecieron. Las peticiones constantes de préstamos de familiares cesaron porque ya no sabían exactamente cuánto tenía. Y lo más sorprendente, su negocio comenzó a prosperar de formas inesperadas. Llegaron 3 contratos grandes en un mes, algo que nunca había sucedido. 6 meses después, Fernando me visitó con un informe asombroso. Padre Bernardo, mis ingresos han aumentado un 40% desde que dejé de revelar cifras exactas, pero lo más importante, siento que el dinero ya no se me escapa como antes. Es como si hubiera cerrado los agujeros del balde. Esta historia confirma exactamente lo que San Juan Casiano enseñaba hace 1600 años. La prosperidad se protege con silencio estratégico, no con transparencia indiscriminada. Y ahora, la segunda pregunta prohibida que drena tu vida financiera según los padres monásticos. La segunda pregunta que jamás debes responder es ¿qué vas a hacer con tu dinero? ¿Cuáles son tus planes financieros futuros?
¿En qué vas a invertir? ¿Qué proyectos tienes? San Benito de Nursia, nacido en el año 480 en Nursia, Italia, el padre del monasticismo occidental, incluyó en su santa regla escrita en el año 530 una prohibición específica en el capítulo 54. Los monjes no deben recibir cartas ni regalos sin permiso del abad, ni deben revelar los planes del monasterio a personas externas. ¿Por qué esta prohibición tan estricta? San Benito lo explica en su regla. Cuando revelas tus planes futuros antes de ejecutarlos, los expones a 3 peligros espirituales mortales. Primero, al espíritu de contradicción. Personas que consciente o inconscientemente sembrarán dudas, críticas o desánimo sobre tu proyecto. Segundo, al espíritu de competencia, quienes escucharán tu idea y la ejecutarán antes que tú, robándote la oportunidad. Y tercero, al espíritu de envidia anticipada, fuerzas invisibles que comenzarán a trabajar contra tu proyecto incluso antes de que nazca. Los monasterios benedictinos que siguieron esta regla fielmente prosperaron durante siglos. Construían iglesias magníficas, acumulaban bibliotecas vastas, desarrollaban técnicas agrícolas innovadoras. Pero todo se hacía en silencio estratégico. Solo cuando el proyecto estaba completado, se revelaba públicamente. Mientras tanto, se trabajaba discretamente bajo el principio benedictino, ora et labora, ora y trabaja. Pero no hables de lo que estás trabajando hasta que esté terminado. Déjame compartir una historia devastadora de lo que sucede cuando se viola este principio. En el año 1300, el monasterio benedictino de Santa María de Ripoll, en Cataluña, España, era uno de los más prósperos de Europa. Tenía una biblioteca con cientos de manuscritos, tierras productivas, talleres artesanales. El abad de ese tiempo, un hombre llamado Berenguer, tuvo una visión ambiciosa. Quería construir un scriptorium nuevo, un taller de copiado de manuscritos que sería el más grande de la península ibérica. El proyecto requería una inversión enorme, pero el monasterio tenía los recursos acumulados durante décadas. El abad Berenguer, orgulloso de su visión y buscando quizá el reconocimiento de otros abades, comenzó a hablar abiertamente sobre su proyecto en las reuniones de la orden benedictina. Describía en detalle cómo sería el scriptorium, cuánto costaría, cuántos monjes copistas emplearía, qué manuscritos planeaba reproducir. Otros abades escuchaban con interés aparente, pero algo extraño comenzó a suceder. Uno de los abades, que había escuchado los planes con más atención, el del monasterio de San Cugat, comenzó secretamente su propio proyecto de scriptorium usando información similar. Contrató a los mejores arquitectos antes de que Berenguer pudiera hacerlo. Ofreció salarios más altos a los copistas expertos que Berenguer planeaba emplear. Y lo más devastador, convenció a varios benefactores ricos que normalmente donaban a Ripoll para que dirigieran sus fondos a Sant Cugat en lugar de a Ripoll. En menos de 2 años, el proyecto de Berenguer estaba estancado por falta de recursos y trabajadores, mientras el monasterio de Sant Cugat completaba un scriptorium magnífico que originalmente había sido la visión de Ripoll. Esta historia, documentada en las crónicas benedictinas medievales, se convirtió en una lección que los abades enseñaban durante generaciones. No reveles tus planes hasta que estén realizados. No hables de tus proyectos hasta que estén completados. El silencio estratégico protege la bendición futura de fuerzas que buscarían robarla, bloquearla o desviarla. Y ahora déjame mostrarte cómo esto aplica a tu vida moderna. Cada vez que alguien te pregunta qué vas a hacer con tu dinero, si vas a comprar algo, si vas a invertir, si tienes planes de expansión de negocio, si piensas cambiar de trabajo, estás ante una encrucijada espiritual. Puedes revelar todo confiadamente, exponiendo tus planes a las fuerzas de bloqueo,
competencia y envidia anticipada. O puedes responder con la sabiduría benedictina que protege tu bendición futura. Las respuestas sabias que los monjes benedictinos usaban eran así: estoy orando para discernir la voluntad de Dios sobre eso. Cuando tenga claridad, actuaré. O prefiero no discutir planes que aún no están maduros, pero te contaré cuando se concreten. O simplemente confío en que Dios me guiará en el momento apropiado. Estas respuestas protegen tu proyecto sin ser groseras, mantienen el misterio sin mentir, preservan tu bendición futura sin exponerla prematuramente. Y ahora, la tercera pregunta prohibida que continúa drenando tu vida financiera si la sigues respondiendo. La tercera pregunta que debes dejar de responder inmediatamente es: ¿por qué no tienes más? ¿Por qué no has progresado más? ¿Qué te está faltando para prosperar? San Juan Clímaco, el abad del monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, que vivió en el siglo VI y escribió su obra maestra La Escala del Paraíso alrededor del año 600, dedicó el peldaño 25 de su escala espiritual a advertir contra lo que él llamaba el demonio de la justificación financiera. El santo explica que cuando alguien te pregunta por qué no has prosperado más, por qué no tienes más dinero, qué te falta para avanzar económicamente, y tú respondes con justificaciones, excusas o explicaciones detalladas de tus limitaciones, estás haciendo algo espiritualmente devastador. Estás declarando en voz alta, fijando con palabras poderosas tus propias limitaciones financieras. Estás dando realidad verbal a tus bloqueos. Estás confirmando espiritualmente tu escasez. Y según San Juan Clímaco, las palabras que pronuncias sobre tu situación financiera tienen poder creativo. Cuando dices «no tengo por qué», estás creando más no tener. Cuando explicas detalladamente por qué no puedes prosperar, estás construyendo muros espirituales alrededor de tu escasez, que se vuelven cada vez más sólidos con cada repetición verbal. La respuesta sabia que San Juan Clímaco enseñaba a sus monjes cuando alguien les preguntaba por qué no habían logrado más era esta: Dios sabe lo que necesito y cuándo lo necesito, y confío en su provisión perfecta. Punto. Sin elaboración, sin justificación, sin entrar en detalles de limitaciones. Porque según el santo del Sinaí, cada palabra que pronuncias sobre tu dinero es una semilla espiritual que producirá fruto según su especie. Palabras de escasez producen más escasez. Palabras de limitación producen más limitación. Pero palabras de confianza en la provisión divina abren canales celestiales de prosperidad. Y ahora, después de haber comprendido estas tres primeras preguntas prohibidas que drenan tu vida financiera, es momento de que reflexiones honestamente. ¿Cuántas veces has respondido estas preguntas sin discernimiento? ¿Cuántas puertas de drenaje has abierto con tus propias palabras? Si has llegado hasta aquí, guardián de tu prosperidad divina, no es casualidad. El Espíritu Santo te ha traído a este conocimiento para que cierres las brechas y protejas el sustento que Dios desea darte. Escribe en los comentarios: cierro hoy las puertas de drenaje financiero con silencio estratégico sabio. Este acto sella tu compromiso espiritual y activa la protección celestial sobre tu vida económica desde este momento. Recuerda siempre, la prosperidad se construye tanto con lo que haces como con lo que no dices. Que la sabiduría de los padres monásticos blinde tu vida financiera y que tu silencio estratégico se convierta en tu mayor protección económica. Si este contenido ha abierto tus ojos, compártelo para que otros también cierren sus puertas de drenaje. Dale me gusta y suscríbete para más sabiduría patrística que transforma vidas. Nos encontraremos pronto con las 2 preguntas prohibidas restantes que completarán tu blindaje financiero total. Que Dios te bendiga y proteja tu sustento siempre.
Hasta pronto, guardián de la prosperidad divina.